Si crees que el éxodo ocurrió tal y como lo cuenta la Biblia, tienes un problema grave, no con tu fe, sino con las matemáticas y la termodinámica. Hagamos los cálculos que tu pastor evita mencionar. El libro de Números afirma que salieron 600.000 hombres de a pie. Si sumamos mujeres, niños y ancianos, tenemos una masa crítica de 2,5 millones de personas. Para que te hagas una idea, eso es toda la población de Madrid intentando hacer un picnic en el desierto. Si marcharan en filas de 10 personas, la columna humana tendría 250 kilómetros de largo. Cuando Moisés estuviera abriendo el Mar Rojo, el último de la fila aún estaría en su casa en Egipto empacando las sandalias. Pero el verdadero problema es biológico. Un humano promedio genera 300 gramos de desechos sólidos al día. 2,5 millones de personas generan 750 toneladas de excremento diario. En 40 años vagando, habrían dejado una capa geológica de coprolitos tan masiva que sería visible desde el espacio. Sin embargo, los satélites y las excavaciones en el Sinaí muestran un desierto impoluto. No hay basura, no hay huesos, no hay residuos. La ciencia dicta que una población de ese tamaño deja una huella imborrable. La ausencia de esa huella es la prueba forense de que el éxodo masivo es un mito. Bienvenidos a la autopsia de la historia sagrada. Esto es Archivos Secretos. Vayamos al mito de la conquista. Josué y las murallas de Jericó. La Biblia fecha este evento en el año 1400 a.C. Suena épico, trompetas, gritos, muros cayendo. Pero en los años 50, la arqueóloga británica Kathleen Kenyon llegó al sitio. Y no llevó fe, llevó ciencia. Kenyon utilizó el método de datación por carbono 14 en los granos quemados de la capa de destrucción de la ciudad. El resultado fue devastador para la narrativa bíblica. Jericó fue destruida, sí, pero en el año 1550 a.C. Hagan la resta. La ciudad llevaba 150 años abandonada cuando supuestamente llegó Josué. No había murallas que derribar, no había gente, no había rey. Científicamente Josué conquistó un montón de escombros y viento. La batalla de Jericó es una ficción bélica, escrita siglos después para inventar un pasado glorioso. Aquí llegamos a mi error favorito, el detalle que delata a los autores de la Biblia. En arqueología existe el concepto de OPART, un artefacto fuera de lugar, un objeto que aparece en una época donde no debería existir. El Génesis tiene un OPART biológico, el camello. Los textos repiten que Abraham, Jacob y José, patriarcas del año 2000 a.C., tenían grandes caravanas de camellos. Suena normal, ¿verdad? Es el desierto. Pues es mentira. La zooarqueología moderna ha sentenciado esto. En 2013, los doctores Ben Yosef y Sabir Gen, de la Universidad de Tel Aviv, dataron con precisión los huesos de camellos en las antiguas minas del Valle de Arabá. La conclusión es irrefutable. El dromedario domesticado no se introdujo en esa región hasta el año 930 a.C. Abraham vivió 1000 años antes de que existieran camellos de carga en su zona. Mencionar camellos en la época de Abraham es un anacronismo tecnológico. Es como escribir una historia sobre Julio César revisando su iPhone, o Jesús conduciendo un Toyota. Este error en la Matrix bíblica prueba que el Génesis no lo escribieron testigos oculares, sino autores muy posteriores que no sabían nada de historia antigua. Nos vendieron la idea del gran reino unido de David y Salomón, un imperio bañado en oro, palacios gigantes y dominio total, pero aquí entra la pala del arqueólogo Israel Finkelstein. Si el rey David existió en el siglo X a.C., su capital, Jerusalén, debería tener grandes estructuras imperiales, pero al excavar Jerusalén capa por capa, el estrato del siglo X está vacío. No hay palacios, no hay grandes murallas, no hay archivos reales. Lo que hay es una pequeña aldea de montaña, pobre y despoblada. David no era un emperador, era con suerte el caudillo de una tribu local de pastores. La riqueza descrita en la Biblia es pura propaganda política del reino de Judá, escrita siglos después. Básicamente inventaron un pasado de oro para justificar un presente de barro. Prepárate, porque esto ofende. Te enseñaron que el monoteísmo es la base original, que Israel siempre adoró a un solo Dios, Yahweh. La epigrafía, que es el estudio de las inscripciones antiguas, dice lo contrario. En 1975, en un sitio llamado Kuntiyet Ayud, se encontraron vasijas del siglo VIII a.C. Tienen una inscripción en paleo-hebreo que dice textualmente: «Os bendigo por Yahweh de Samaria, y por su Ashera, la diosa madre, la reina del cielo». La evidencia física muestra que Dios no era soltero, tenía esposa. El monoteísmo no fue una revelación divina, fue una purga política. Un grupo de sacerdotes extremistas eliminó a la diosa madre, quemó sus estatuas y reescribió los textos para borrarla de la historia. Mataron a la madre para controlar a los hijos. La arqueología no miente, el carbono 14 no tiene agenda, y los huesos de camello no piden diezmo. La Biblia es un mapa fascinante de la psicología humana antigua, pero usarla como libro de historia en el siglo XXI no es fe, es suicidio intelectual. La verdad está enterrada bajo tierra, y la tierra no sabe mentir. Esto fue Archivos Secretos.